Seguro habrás notado que al asistir a una consulta médica o al área de emergencias, rutinariamente te toman la presión arterial, independientemente de la razón por la que consultas. Esto es debido a que el valor de la presión arterial juega un papel muy importante en el establecimiento del diagnóstico médico, por lo que conocer los valores de la presión arterial y cuál es su clasificación es de vital importancia. Soy J.C. Canizales y en mi canal hablaré sobre diferentes temas de salud, abordados con un lenguaje sencillo y comprensible. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. En otras palabras, es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea la sangre al cuerpo. La medición de la presión arterial está compuesta por dos cifras o valores. El primer valor es llamado presión arterial sistólica y es la presión que ejerce la sangre cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre hacia el resto del cuerpo. El segundo valor es llamado presión arterial diastólica y es cuando el corazón se relaja y recibe la sangre nuevamente para iniciar el ciclo de contracción-relajación. Según los datos o valores obtenidos, la presión arterial podemos clasificarla de tres maneras: hipotensión, presión arterial normal e hipertensión. Hipotensión. Se considera hipotensión cuando la presión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es menor a 60 milímetros de mercurio. Mientras más descienden o disminuyen los valores, más grave se considera la hipotensión. Por ejemplo, una medición de 70/40 es más perjudicial para la salud que una presión de 89/50. Una persona con hipotensión puede presentar diferentes síntomas como visión borrosa, vértigo, somnolencia, debilidad o fatiga, desmayo, náuseas y vómitos, mareos y dificultad para respirar. La hipotensión puede ser causada por el consumo frecuente de alcohol, por deshidratación, arritmias cardíacas, por hemorragias y por el consumo de ciertos medicamentos como ansiolíticos y diuréticos. Presión arterial normal. Generalmente se considera presión arterial normal a los valores de 120/80 milímetros de mercurio, pero esta tiene tres clasificaciones: presión arterial óptima, presión arterial normal y presión arterial normal alta. Presión arterial óptima es cuando la presión arterial sistólica es menor a 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menor a 80. Presiones de 110/70, 115/75 o 110/65 son consideradas óptimas. Presión arterial normal es cuando la presión arterial sistólica va de 120 a 129 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica de 80 a 84 milímetros de mercurio. Por ejemplo, 125/80 o 129/84. En este caso, es recomendable seguir o adoptar un estilo de vida saludable y realizar un chequeo de la presión arterial cada año como mínimo, tratando de evitar que ésta aumente. Presión arterial normal alta. La presión arterial sistólica oscila entre 130 y 139 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio. Por ejemplo, 130/85, 135/89 y 139/89. Puede parecer que está elevada, pero aún no es considerada hipertensión. En este caso,
se recomienda realizar cambios en el estilo de vida y checar la presión arterial cada 3 meses o como mínimo 2 veces al año. Hipertensión. La hipertensión arterial también tiene 3 clasificaciones, al igual que la presión arterial normal. Esta se clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3. Hipertensión arterial grado 1, cuando la presión arterial sistólica es de 140 a 159 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica de 90 a 99. En este caso, la conducta a seguir es realizar cambios en el estilo de vida. Es necesario también tomar medicación y mantener un control médico mensual hasta que la presión arterial esté controlada. Hipertensión arterial grado 2. La presión arterial sistólica va de 160 a 179 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica de 100 a 109. Debes realizar cambios en el estilo de vida. Necesitas tomar doble medicación y mantener un control médico mensual hasta estabilizar la presión arterial. Hipertensión arterial grado 3. La presión arterial sistólica es mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica mayor o igual a 110. Es considerada una emergencia médica. También es llamada crisis hipertensiva. En este caso, debe acudir a un centro asistencial inmediatamente, debido al riesgo inminente de presentar un infarto cerebrovascular o un infarto cardíaco. Su manejo es estrictamente hospitalario hasta estabilizar o normalizar los valores de la presión arterial. Cabe mencionar que existe una clasificación de hipertensión denominada hipertensión arterial sistólica aislada. En esta, la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, pero la presión arterial diastólica es menor a 90 milímetros de mercurio. Los síntomas de la hipertensión son diversos y se van presentando conforme aumentan los valores de la presión arterial. Entre estos están fuerte dolor de cabeza, visión borrosa, confusión mental, sangrado nasal, taquicardia, sudoración, náuseas y vómitos, mareos, rubor facial y zumbido de oídos. La hipertensión tiene diferentes causas. Entre ellas están la obesidad, el estrés y la ansiedad, diabetes, el sedentarismo, el consumo frecuente de alcohol, un consumo excesivo de sal, el tabaquismo y antecedentes familiares. Independientemente del grado de hipertensión que presente, es indispensable para su tratamiento realizar cambios y adoptar un estilo de vida saludable, por lo que se hace necesario reducir el consumo de grasas saturadas y azúcares refinados, disminuir el consumo de sal, limitar el consumo de productos procesados y ultraprocesados, mantener una buena hidratación, hacer ejercicio como mínimo 30 minutos al día, reducir los factores que te producen estrés y dormir como mínimo 6 horas diarias. Recuerda, todo medicamento para tratar la presión arterial debe ser prescrito por tu médico tratante y bajo ninguna circunstancia debes automedicarte. Deja tu comentario relacionado a este tema. Suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita de notificación para nuevos videos. Soy J.C. Canizales. Bendiciones.